Reciban todos un cordial saludo. En este día les voy a estar hablando sobre qué es un notario público y cuáles son sus funciones, foro asignado por la profesora Magali Ruiz dentro de la asignatura Derecho Civil 5, Contratos y Notariados. Dentro de nuestra presentación tenemos lo que es qué es un notario, cómo llega a esa posición, cuáles son los requisitos para ser notario y cuáles son sus funciones. ¿Qué es un notario? Un notario es un funcionario público investido con la autoridad para dar fe de actos y contratos y autenticar documentos en el ámbito legal. Los notarios juegan un papel crucial en el sistema jurídico, asegurando que los actos y acuerdos privados se ajusten a la ley y que las partes involucradas entiendan sus implicaciones legales. Además de autenticar documentos, los notarios también pueden redactar ciertos tipos de documentos legales como testamentos, poderes y actos notariales. Estos documentos que ellos también pueden redactar vienen con un tipo de formato o con un tipo de requisitos que se le solicita al cliente o a la persona que requiera el servicio a prestar por la notaría en conjunto con el equipo de trabajo de la notaría encargada. En Panamá contamos con 13 notarías, desde la primera hasta la decimotercera, donde cada una de estas está distribuida por un notario en específico, que más adelante pues le estaré explicando cómo son elegidos, por qué tipo son elegidos, cuáles son los requisitos y cómo llegamos pues a ser notarios. Llegamos a esta posición. Mantenemos 5 puntos en específico, donde esto nos adentramos al título del abogado, el ejercicio profesional, el concurso de méritos, el nombramiento para el ejecutivo y el juramento y funciones como último punto. Procedemos a explicar las mismas. El título del abogado sería la licencia como eh, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, en este caso la idoneidad, el ejercicio profesional. Como límite tenemos 5 años dentro de la profesión. El concurso de méritos está eh, validado por lo que es el Ministerio de Gobierno, en este caso el Ejecutivo se encarga de esto. El nombramiento por el Ejecutivo luego de validar y confirmar y ser seleccionado dentro de la plaza concursando con otros participantes. El Ejecutivo valida y te nombra como notario circuital dentro de lo que es la misma. El juramento y las funciones juramenta bajo él mismo, bajo su persona, que todo lo que está dispuesto dentro de lo que es ser notario, dentro de lo que son sus funciones, dentro de lo que él dispone, lo juramenta, lo acepta, se valida y con esto procedemos a que él sea y ejerza el cargo de notario público circuital, ya sea notario de circuito de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la que sea, pues después de esto cumplido los 5 pasos, él mismo procede a comenzar sus funciones. Requisitos para ser notario. No tenemos una lista en sí de los requisitos formalmente establecidos, pues les expliqué en el punto anterior que cómo llego a ser notario, esto va muy de la mano con lo que son los requisitos. No tenemos una edad donde nos digan, pues, como nos explica la Constitución, por darles un ejemplo de lo que es un diputado que tiene un rango de edad, pues en este caso no tenemos una edad en específica, más bien y nos certifica que debemos mantener lo que es la idoneidad de licenciado en Derecho o ya sea en Derecho y Ciencias Políticas, reconocido por la Sala Cuarta y también sido egresado de una universidad reconocida en Panamá. Si eres extranjero, tiene que ser tu título homologado en la Universidad de Panamá y contar con los requisitos específicos. También tiene que tener cierto conocimiento amplio en lo que es en las funciones y el ejercicio del derecho. Con esto nos adentramos en lo que son el conocimiento de los documentos legales, cuáles son los parámetros que requiere cada documento, qué necesito para validar un documento en este sentido como un poder especial o un poder general que se autentican las firmas dentro de un contrato de donación, cuáles son los parámetros que tienen que estar establecidos dentro de un contrato de donación,
cuáles son los parámetros que tiene que requerir un contrato de arrendamiento o alquiler, un contrato de compraventa, qué debe tener la promesa de compraventa, qué debe tener un contrato de prenda, qué debe tener un contrato de un alquiler de un vehículo a compra por cierto tiempo. Esto debe tener unos requerimientos a la redundancia específicos y por eso se exige el conocimiento amplio en el ejercicio de las funciones legales con la idoneidad. También muy primordial que cumpla y ya esté eh, expedido por el Ministerio de Gobierno y validado el concurso de méritos. Esto valida lo que son sus conocimientos, su práctica y se adentra a lo que va con un requisito para ser notario. Debe residir dentro del circuito y conocer por qué nos menciona esto, no tenemos conocimiento, pero si nos vamos a la lógica, pues obviamente es porque sería el notario encargado dentro del circuito donde será asignado. También que las funciones que vaya a ejercer y lo que vaya a disponer, ya sea arraigado como profesional y dentro de su crecimiento como ciudadano, esté de la mano y se deje en cierta parte la función como ciudadano independiente y se adentra más bien a lo que es el profesional, en este caso el notario. Como bien les mencioné, no existe un artículo dentro de la Constitución donde nos diga esto es lo que necesito para ser notario, pues no. Pero bien específicos son estos puntos, podemos investigar, podemos adentrarnos dentro del Ejecutivo para requerir cuáles son los que necesitamos dentro de la misma. Ok, en esta diapositiva hablaremos de cuáles son las funciones del notario. En mi caso pude tipificarle o describirle 11 desde el punto de dar fe pública hasta garantizar la legalidad de los actos y contratos. Como primer punto y el más importante tengo dar fe pública. Segundo punto, autenticar documentos. Tercer punto, protocolizar documentos, custodiar el protocolo notarial, intervenir en ciertos contratos y actos jurídicos, tramitar declaraciones juradas, celebrar matrimonios civiles, certificar hechos presenciados y garantizar la legalidad de actos y contratos. En la esquina de esta diapositiva mantengo una extracción de lo que es la última foja de una escritura pública donde contamos con un timbre en la parte superior derecha, un sello de la notaría, en la parte superior izquierda, en la última parte la firma del notario encargado, su sello, en las generales, en la parte inicial de la hoja tengo República de Panamá, el sello y se describe la notaría encargada. Aquí tenemos lo que es la última parte donde mencionamos los testigos que colaboran con el notario, cuál es la última disposición dentro de esa escritura y pues esta sería la última página de una escritura pública. Como segunda imagen tengo cuando tú llegas a una notaría, depende de cuál sea. En este caso, extrajo un ejemplo de los archivos de la notaría donde una persona natural está solicitando al funcionario público, ya sea la copia íntegra o que se extraiga según lo que él está solicitando. Dicha escritura pública, aquí podemos ver que el funcionario público, el cual mantiene el cordón del carnet, tiene un sello, tiene una escritura abierta y pues le está describiendo a la persona qué es lo que está realizando. Para adentrarnos muy bien a cuáles son las funciones del notario, tenemos como primer punto que él da fe pública del documento, él da fe de lo que está dispuesto dentro del documento, es auténtico. O cuenta de buena fe, se está haciendo con todas las maneras, se está haciendo con las intenciones validadas, no está siendo obligado, no está siendo coaccionado y es lo que el notario en sí hace en este paso, da fe pública. También podemos usar como ejemplo dentro de este punto, perdón, que la palabra pública la podemos ver que los documentos que son de carácter público, ya sean escrituras, pueden ser validados y pueden ser consultados dentro de lo que es el registro público. Y ahí entramos a esto. Se ven y se observan ya sean escrituras de sociedades, poderes generales, una constitución de una sociedad, de una fundación, lo podemos ver. Por esto se emplea lo que es la palabra
pública de acceso público. Autenticar documentos, ya sea una cédula, necesito que mi cédula sea auténtica, un requisito del registro civil, en este caso el Tribunal Electoral, puede ser para yo validar tu documento, necesito que autentiques la cédula. Entonces, este sería el ejemplo, autenticar documento. El notario manifiesta bajo sello que el documento que se está presentando es auténtico. Esto tiene un costo, un valor, según lo que está dispuesto en la notaría donde se va a realizar el trámite. Protocolizar documentos, esto vendría siendo dentro de la constitución de una sociedad, dentro de la constitución de una fundación, dentro del traspaso o la transferencia de dominio de un bien inmueble, y él mismo se custodia el protocolo notarial dentro del equipo que trabaja con el notario y en la notaría encargada. El notario interviene en ciertos contactos y actos jurídicos dependiendo de cuáles sean los requisitos y si en este pues es necesario de ser así. Tramita declaraciones juradas que podemos usar en una esfera penal o en una esfera civil o más bien en una esfera de familia. Por darles un ejemplo, tenemos un proceso de divorcio por mutuo consentimiento. Uno de los requisitos o de las pruebas que usan los abogados para certificar que estamos usando la causal 10, en este caso el mutuo consentimiento, es tramitar una declaración jurídica donde ambas partes están siendo acordadas y se reúnen dentro de la notaría, donde el notario da fe y presencia el hecho y confirma de que ambas partes pues disponen de que sea con el consentimiento mutuo. Esto se eleva por fundamentaciones desde primera, segunda, tercera, las que se dispongan, se sella, se cierra junto con los datos, junto con los que ellos disponen y se eleva como prueba dentro de una declaración jurada en un proceso de divorcio. Ellos celebran matrimonios civiles. En este caso, pues se disponen de los requisitos que solicita el notario en específico, se hace de manera presencial y pues se concluye ya sea con testigos también, que es un punto bien importante, y se puede hacer la celebración ya sea con la vestimenta pues que sea aceptada el código de vestimenta de esta notaría, con los testigos que deseen, con los familiares que deseen, siempre y cuando cumplan con lo requerido por la notaría. Certificar hechos presenciados, en este caso fue el ejemplo que les hablé de las declaraciones juradas, o en un punto donde también podemos observar este hecho, es en la protocolización de los documentos, donde se tiene que certificar, ya sea frente a un funcionario dentro de la notaría o frente a un notario que la firma que se está haciendo en el protocolo, pues es de buena fe. Esto sería un hecho presenciado dentro de la notaría. Y como todos los anteriores puntos descritos, se garantiza la legalidad del acto y de los contratos. Este es un ejemplo de lo que es una escritura de una constitución de una sociedad. Aquí tenemos que está ubicado en la República de Panamá, provincia de Panamá. Si fuera otra provincia dentro de las 10 que existen en la República, pues estaría el nombre ya sea provincia de Bocas del Toro, provincia de Colón, estaría descrito en esta parte. Notaría pública undécima, esta sería la notaría 11 del circuito notarial de Panamá. Está ubicada en ese entonces en lo que es Plazo Barrio, planta baja local 4. Esto siempre va a estar aquí, dependiendo del domicilio de la notaría. Este es el notario a cargo de la notaría undécima, en este caso sería el doctor Alexander Valencia Moreno. Estos son sus contactos, su correo que lo maneja lo que es el equipo administrativo y aquí principalmente el ejemplo que vamos a explicar. Tenemos que es la escritura número 6219 del 24 de mayo del 2023. Un punto importante aquí, el número de las escrituras. Se preguntarán cómo son distribuidos los números de la escritura. Van del 1 hasta ya sea el último que llegue el año en curso, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Hasta mayo contábamos de este día con la escritura número 6219. ¿Y cuál es el acto en esta función? Se protocoliza el certificado de constitución de la sociedad anónima denominada Parts ITL Corp. Dentro de esto tenemos lo que es
el protocolo en sí, y en la escritura pública pues mantenemos el protocolo, cuáles son las funciones, a qué se va a dedicar la sociedad, cuáles los miembros de la junta directiva, cuál es el capital, cómo se van a dividir las acciones, cómo está distribuido lo que es el ejercicio de las personas dentro de la junta directiva, si contamos con una persona sustituta, cuál es el domicilio de esta sociedad, si va a residir en Panamá o en el extranjero, también se describe dentro de esto. Como última parte, después de todos los puntos descritos, tenemos muy primordialmente la función específica dentro de una escritura, que es la firma del notario, el sello del notario y el sello de la notaría en este sentido, como notario público undécimo. Todos unen un cierto de requisito, un cierto de protocolo, pero debemos concluir que la función de un notario público en Panamá es muy importante, ya que ningún documento legal puede ser validado dentro de una institución, ya sea pública o privada, para un ejercicio legal sin la autenticidad, sin la validación de un notario, siempre y cuando sea requerido por el trámite en específico. Muchas gracias. Estos son mis contactos, mi correo, la experiencia dentro de la praxis, y con esto culminamos lo que es la materia de Derecho Civil 5, contratos y notariados.